Yo viví situación de abuso desde que yo tengo memoria. Tuve creo varias, ya no recuerdo, citas con una psicóloga forense. Qué miedo pensar en lo que pueda estar haciendo hoy día porque... Pero tardó el juicio en empezar. No se le volvió a nombrar como juez. Ningún abusador de las víctimas que han estado aquí está en la cárcel. ¿Cuánto es el porcentaje de que le hagan justicia? Uno siente que el abuso es solo el abuso y ya. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 33. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla, pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. Es por eso que el día de hoy agradezco profundamente la confianza y la empatía de la persona que está sentada aquí al lado mío. Vamos a tener una conversación difícil y le agradezco profundamente las ganas de querer hacer esto para visibilizar y empatizar. Les quiero presentar a Tatiana Caballero. Ella es nuestra primera invitada internacional. Es paraguaya, estudiante de psicología en la UCAD y sobreviviente de abuso sexual infantil. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. ¿Un poquito nerviosa? Sí, siempre. Un poco nerviosa de hablar de estos temas. Sí, yo sé, yo entiendo. Quisiera que nos platicaras un poquito de tu infancia en Paraguay, en Asunción. Ajá. Platícanos un poquito. Sé que tienes una hermana mayor, un hermano menor, vivías con familia tradicional. Sí, en mi infancia de bien pequeña viví con mi mamá, mi papá, mis dos hermanos, una mayor, un menor. Y también con hermanas de parte de padre, que cuando eso no entendía muy bien el sistema, ¿verdad? Pero son hermanas mías de parte de mi papá, que tuvo una familia antes. Ok, ¿y vivían todos juntos? Vivimos hasta que yo cumplí como 4 años con dos de ellas y luego nos mudamos de ciudad, entonces ya ahí fuimos solo nosotros. Fuimos los 3 hijos y mis papás. Uh-huh. ¿Y cómo eran las dinámicas familiares? Es decir, ¿había estos roles de género? Sí, mi mamá siempre fue la que trabajó. Siempre salía a trabajar de temprano, llegaba tarde. A mi papá nunca lo vi salir a trabajar, ni en casa tampoco. Siempre estuvo en casa. Igual aunque tuviéramos gente que nos ayudara en la casa a limpiar, a cocinar, él siempre estuvo ahí en la casa. Ok, ¿y por qué no trabajaba? Es una respuesta que no... Ahora yo le pregunto a mi mamá, ¿pero por qué no trabajaba? Y estaba jubilado. En realidad, luego nos dimos cuenta que no estaba jubilado, solo se le echó del lugar en donde estaba y ya no quiso trabajar más. Ok, o sea, era una persona más adulta. Sí, mis padres se llevan 13 años. Ok, ok. Mi mamá se casó a los 28, entonces él ya tenía mucho más de 30 y... Tu mamá se casó a los 18. A los 28. 28. Ah, ok, o sea, él tenía 40. Ajá. Ok. ¿Y cómo era la dinámica con tus hermanos? ¿Cómo te llevabas tú con tus hermanos? Es decir, ¿iban a la escuela? ¿Cómo era? Y es que es muy difícil recordar infancia. Ya me es más fácil luego de los 11, 12, porque antes de eso es como que son flashbacks o pequeños momentos. Yo les digo, son realmente recuerdos que tengo por las fotos de los álbumes familiares que tengo, porque no tengo muchos recuerdos. Por ejemplo, de jugar con mi hermana, no. Ella siempre jugaba como sola y yo jugaba con los juguetes que me dejaba. Y de mi hermano de chiquito no recuerdo. Nada. No, ya después, cuando empezamos a ir allá es el colegio, ya a los 10, 11, ahí es como que tengo más clara la escena.
De hecho, me contaste que hubo una situación a tus 11 años justamente, Sí, que fue cuando empezaste a ver flashbacks, ¿no? Que fue cuando te acordaste. es que yo viví situación de abuso desde que yo tengo memoria. O sea, es algo que no se puede explicar, pero el cuerpo siente que algo no está bien. Y la relación que yo tenía con mi papá, yo la sentía incómoda. Entonces, desde siempre fue algo incómodo, pero algo que no me cuestionaba. Y sí, a los 10 o 11 llegaron al colegio donde estaba estudiando. Em, Creo que era algo como salud o algo así la materia. Em, Era un show de títeres, de personas de afuera que fueron llamados a dar ese show de títeres como para eh, mostrar de una forma amigable lo que es el abuso a los niños. Entonces yo estaba como en quinto grado em, y el show de títeres se ubica en el medio y empiezan a decir que, como títeres, ¿no? Fulanita, ya viniste con tu tío tal. Sí, y mi tío me quiere mucho. Me hace sentar en las piernas, tal, tal. Y cuenta como la historia o varias historias de abuso que uno de niño no entiende. Y ahí luego la presentadora dice algo que a mí me abrió los ojos. Ella dice, nadie tiene permitido tocarte, ni tu tío, ni tu profesor, ni tus primos, ni tu papá. Y fue así una... ¡Guau! Yo recuerdo hasta el día de hoy cómo me sentí y era como que toda la sala estaba vacía y era un frío y unas ganas de salir corriendo. Esperé que terminen, por supuesto. Nos dieron una tarjetita con los números. Aquí a este número pueden marcar, somos tal fundación, qué sé yo. Y nos repartieron. Si conocen a alguien y si ustedes están pasando algo parecido o sienten algo extraño de parte de cualquier familiar, persona, llamen. Eh, Cuando eso, yo tenía mi primer celular, que no era inteligente, por supuesto, era un teléfono de los de antes. Y recuerdo esa tarde, ya estaba en casa y miré la tarjeta y dije, voy a llamar. Y recuerdo que marqué el número y empezó a sonar, sonó 3 veces. Luego me atiende una mujer y me dice, centro de ayuda, y corté. Y dije, pero no, ¿qué le digo? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? Que toda la vida el lema familiar fue la familia es lo más importante. No importa si tu hermano es un asesino, no importa si tu hermana hizo lo peor que te puedas imaginar, es tu familia y siempre le vas a estar de su lado, no importa lo que sea. Entonces yo dije no, y por supuesto rompí la tarjeta, la tiré para que no hubiera pruebas. Rastro. Y esta situación de este lema familiar que se ha venido dando en tu familia toda la vida, al momento de tú recordar el abuso, o bueno, no sé si recordar, pero más bien como que tenerlo, entender qué era, eh, ¿crees que este lema familiar haya sido la razón por la que tú no lo hayas hablado o dicho antes? Sí, por mucho tiempo sí. Hasta ese entonces, como no lo entendía, no, pero fue como escalando. Em, Mi progenitor jamás me dijo, no cuentes, no digas, no, pero siempre había cosas pequeñas. Una niña buena es sumisa.
Esa era una palabra que me marcó para siempre, ser sumisa. Una niña buena no habla de más, cuida a su familia. Y más adelante ya era escalar a, si te portas mal, tu mamá es la que va a sufrir las consecuencias. Porque, por ejemplo, días que yo me escapaba del abuso, él le pegaba a mi mamá. O sea, y le pegaba frente a nosotros cuando nos llevaba al colegio en el auto, por ejemplo. Y me hacía sentir que era por mi culpa, porque yo no me dejé. Entonces, uno como chico entiende muy bien las referencias. Wow, qué fuerte. ¿Y esta situación no la hablabas tampoco con tus hermanos? No, ¿Y sabes o tienes noción de si con tus hermanos sucedió la misma dinámica? se habló muy poco del tema luego de que se supo y todo, pero no, a cada uno era como un abuso diferente. Mi hermano vivió mucho abuso verbal, mi hermana era como más rebelde, digamos, entonces no se dejaba tratar mal, no se dejaba, entonces realmente no sé. Y es algo que también era una dinámica familiar y que hasta ahora no logramos romper, es la falta de comunicación. Nosotros no nos comunicábamos entre nosotros. Él siempre estaba ahí. Entonces es algo que hasta hoy nos cuesta. A mí me cuesta sentarme en una mesa a hablarle a mi hermano de temas delicados. Y sé que es algo que tengo que romper, pero es difícil porque es como el monstruo ya no está. ¿Por qué te callas? Y me trabaja, pero me cuesta aún. Es decir, esta falta de comunicación en tu familia era por miedo a él. Sí, sí, siempre. Porque si en la mesa comíamos, si mi mamá preguntaba algo sobre el día de alguien, era él el que respondía. Porque siempre era él el que nos buscaba de los lugares, por ejemplo, del colegio, de las prácticas, de lo que fuera. Entonces él ya sabía todo lo que pasó, porque él ya nos cuestionó. Entonces cuando mi mamá llegaba ya tarde, cenábamos y si mi mamá preguntaba, ¿qué tal te fue en el colegio? Él respondía. Y como ella también le tenía miedo, no decía nada. Dejaba que fluya esa conversación medida por él. Claro, era una manera de él de justo de medir y de De controlar que ustedes controlar no hablaran de la más. dinámica, claro. Y siempre era ella, mi mamá, la que ponía los castigos. Por ejemplo, no, no vas a salir, no, no te vas a esta fiesta. Y, y siempre era él el bueno. El, ay, voy a hablar con tu mamá para ver si te deja, para ver si te buscamos más tarde. Y así, pero era ella la que era la dura. Entonces nosotros le veíamos a ella como la mala. Ok. Y lo veían a él como el bueno. Ajá. ¿Y lo seguían viendo a él como el bueno a pesar de este miedo que le tenían? Hoy, No, en ese tiempo. en ese tiempo sí, hasta lo último. Ok. A partir de que tú ves esta obra escolar de los títeres, ¿ese abuso se frena o sigue pasando? No, sigue pasando. Y es para mí peor porque es como ya caí en cuenta de qué está pasando. O sea, ya le puse nombre a lo que me estaba pasando. Y es difícil decir, estoy sufriendo abuso sexual infantil por parte de mi progenitor, o sea, de mi padre biológico. Ni siquiera puedo decir que es de mi profesor, de mi tío, es de mi papá. Y es muy fuerte porque yo recuerdo que yo lloraba. Yo cuando le escuchaba, o sea, y uno está en un estado de alerta tan fuerte que yo escuchaba cuando se levantaba de la cama a la noche y a ver si me daba el tiempo para ir al baño para que él no pueda llegar antes.
y casi no porque las puertas estaban como frente a frente de los dormitorios. O sea, estaban en diagonal. Entonces él era en lo que de 10 veces, 2 sí me podía zafar. Pero eh, era una sensación muy inquietante y mi corazón a full y saber que iba a tener que pasar por eso. Y, y yo lloraba y él me decía que me calle. Eso sí, silencio, silencio. Sé una niña buena. ¿Tú dormías en tu cuarto sola o con tus No, hermanos? dormía con mi hermana. Con tu hermana. Sí, Y él iba al cuarto y solo iba por ti. sí. Pero te sacaba del cuarto. No. Ok. Estábamos en el cuarto con las camas a los costados del dormitorio y había como medio metro de diferencia entre una cama y la otra. Y ahí es donde yo entro en conflicto. Hasta hoy me cuesta entender. Como que nos dimos cuenta que él tenía una dinámica de antes de dormir, siempre les daba una bebida a todos, menos a mí. A mi mamá le gustaba, qué sé yo, el jugo de naranja. A mi hermana le gustaba solo tomar agua, y a mi hermano tal cosa. Y siempre les llevaba antes de dormir. La bebida antes de dormir. Y yo nunca tenía bebida. Y luego pensamos, cuando teníamos terapias familiares, que quizá él les drogaba, les hacía dormir, porque era impresionante la manera en que mi hermana no se despertaba. Recuerdo un día, teníamos el aire de ventana, el aire acondicionado, y en un momento la puerta se cae y se cae sobre la cabeza de mi hermana. Y ella solo hace un gemido, pero sigue durmiendo. Y es como, ¿cómo no te despierta algo así? Sí, claro. Y ahí es como que tiene un poco de sentido de cómo es que ella no vio nunca. O sea, ella a mí me dijo que ella no vio, que ella no supo, que ella... Sí, no se enteró. Ajá. ¿Al cuánto tiempo después de que sucede esto lo dices por primera vez a alguien? En este tiempo, desde, como te digo, los 11, empecé a desarrollar una disociación muy fuerte. Hoy día está muy generalizada, ay, me disocié, pero no, una disociación de verdad, que yo sentía que yo era una persona en los lugares comunes, colegio, realmente no salíamos tampoco, o ponle la casa de mi abuela, era una persona, pero la persona que vivía el abuso era otra. Entonces yo podía vivir ese abuso separando los dos papeles, porque quien estuvo en colegio conmigo jamás te va a decir, no, esa era una chica súper triste. No, yo era la que me reía más fuerte, la que estaba ahí siempre para lo que quieras, la más feliz, la más alegre. Y tampoco saqué malas notas. Entonces, era a la Tati de casa le pasa esto y a la Tati de afuera, nada, ella vive súper bien. Y fue a los 16 años que yo tuve una pelea muy fuerte con mi mamá sobre mensajes, ya época de adolescentes con los noviecitos y qué sé yo. Y, y ella me empieza a humillar. Ella me llama a su cuarto y me dice, así te vas a comportar, vas a ser una cualquiera, vas a terminar em, embarazada y casada con un hombre que no te quiere y qué sé yo, y solo vas a servir de doméstica y bla, bla, bla. Me empezó a tirar muchos comentarios muy fuertes y creo que ahí mi mente hizo un colapso, pero dije una frase que ni yo la pensé,
dije, vos no sabes. Y ahí terminó la conversación. Y fue a mi cuarto para prepararme porque tenía colegio. Y luego de unos minutos, ella entra al cuarto y me dice, ¿qué es lo que yo no sé? Y ahí empecé a llorar, pero este llanto que no te sale la voz, ¿entendés? Entonces ella me abraza y me lleva a su cuarto, me sienta. Nosotros vivíamos en una casa de 2 pisos. Entonces mi papá en ese momento estaba haciéndonos el desayuno abajo eh, y ella estaba sola en su cuarto. Me sienta y me dice, ¿qué es lo que yo no sé? Decime, contame. Y solo me salen 3 palabras. Le dije, papá, me toca. Para mí, lo más fuerte no es contar lo que me pasó, sino la reacción de las personas. Y valoro tanto ese momento en el que le dije a mi mamá y ella me miró, me dijo, te creo. Me abrazó. Y sentí un alivio. Sentí que, wow, toda la piedra que llevaba cargando para cuidarles, porque en mi cabeza yo les estaba cuidando a ellos, al fin se salió de mis hombros. Y ahí en este momento que estábamos abrazados, llega mi papá y ella le dice, ¿qué le hiciste a nuestra hija? A mi hija, ¿qué le hiciste a mi hija? Y él se queda como pálido y yo no hice nada, ¿qué? Nada. Ujú. Y ella, ahí me doy cuenta como cuando una mamá recibe una noticia tan fuerte, es como que entra el instinto de supervivencia. Ella le agarró del cuello, ella dice que no se acuerda, pero le agarró del cuello y lo levantó, él era más grande que ella, le levantó contra el ropero y le miró y le dijo, no, no me voy a manchar las manos por tu culpa. Y ahí me dijo a mí que vaya al cuarto y eh, le dijo, te bajas de la casa. Bueno, ahí empezó todo el proceso, ¿verdad? Ese día fuimos al colegio, era un viernes, em, todos en silencio en el auto. Él también. Él también, sí, él siempre manejaba. Era como que estábamos en un shock. Mi hermana no estaba en el auto porque ella ya estaba en la universidad, entonces ella iba en otro horario. Y mi hermano escuchó porque los dormitorios estaban bien cerca. Entonces, eh, siempre bajábamos a mi mamá primero para que ella llegue temprano a su trabajo, pero esa vez ella llegó a su trabajo, marcó que entró y se Sí. subió de nuevo, no nos dejó. Y me preguntó si quería ir al colegio y le dije sí. Y entonces fue al colegio. Ese día realmente no entré a ninguna clase. Estuve como zombie. em, no sabía, no sabía si llorar, no sabía qué sentir. Y está como muy borroso ese día en mi cabeza. No sé qué pasó con mi hermano, con mi mamá, no, ya no. Em, Fue como un momento en la nube ese día. Luego mi mamá me preguntó, eso fue ya el sábado creo, él dijo que no iba a irse de la casa porque no tenía dónde ir. Mm. Entonces nos dijo mi mamá a mi hermano y a mí que preparemos lo que sea, lo que tengamos, que entre en una mochila, que vamos a la casa de mi abuela materna. Y entonces eso hicimos y le dijo a mi hermana lo mismo
que ella de su facultad llegara ya a la casa de mi abuela. Y entonces fuimos nosotros los que salimos de la casa y nos quedamos en la casa de mi abuela un par de meses. Ok. Después de que después de que se mudaron y que tu mamá le dijo que ya no estuviera en la casa y tal, em, ¿iniciaron algún tipo de denuncia o algo por el estilo? Sí, ahí ella lo primero que hizo fue contactar con una amiga suya, muy amiga, Ujú. que es abogada, y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Mira, pasó esto, ¿qué hago? Y le dijo, pregúntale si ella quiere denunciar. Entonces me pregunta mi mamá, ¿querés denunciar? Pero por supuesto nosotros nunca habíamos entrado a lo que era algo judicial, un proceso. Entonces nadie te cuenta cómo va a ser. Sí, claro. Y mi proceso fue terrible. Tenía 16, nunca había estado con nadie, era virgen. Em, Fui abusada, o sea, era mucha vergüenza. Entonces el proceso empieza, vas a la fiscalía, labras el acta de qué es lo que pasó. Ellos son tan fríos que te preguntan cosas que uno en ese momento frente a mi mamá es como, no quiero contar esto, pero bueno, ahí empezó la revictimización. Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar al área de revisión. Y yo como revisión, y te sacan toda la ropa y te empiezan a buscar algún indicio de abuso, de violencia, de lo que fuera. Pero como te digo, es como un caso más, son una persona más en su día. Y me sentí muy expuesta, tenía que estar sola. em, Era como un pub, pero en esa época, por supuesto, yo no sabía cómo era un pub, el estudio este. Y, y bueno, fue horrible. Después de eso, em, tuve, creo, varias, ya no recuerdo, citas con una psicóloga forense, que es la que determina si realmente es una persona que vivió abuso. Pero em, es algo rutinario también, en el sentido de que son tal prueba, como la de que, ¿qué ves aquí? La mancha, ¿qué es esta mancha? Dibuja una casita y dibuja tu familia y cosas que ahora pienso que son tan ordinarias para un tema tan sensible. Y nunca fue cómo te sentís. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Querés que tu mamá entre contigo? Nada. Bueno, eso fue el principio. Ahí se empieza a hacer la carpeta y yo realmente con esto de la disociación que te cuento, no tengo muy claro lo que son fechas y hasta hoy día me cuesta. Por ejemplo, te puedo decir que pasó un año o pasó 2 años, puede haber pasado 6 meses, pero tardó el juicio en empezar mientras se creaba toda la carpeta. Y como yo era menor de edad, era mi mamá la que tenía que hacer la denuncia. Y bueno, entonces para mí ese momento entre que salimos de ahí, empecé terapia, me medicaron fuerte, yo vivía como en la nube. Ahora digo que sí fue necesario para ese momento, pero gracias a Dios conocí a otra psicóloga después que sí me encaminó bien, que sí con ella empecé un buen tratamiento, porque fue un psiquiatra el que me recetó así de una medicamentos. Sí, claro. Y bueno, terminé el colegio, por eso digo que creo que pasó más de un año.
porque terminé el colegio, ya estaba trabajando y ahí empieza el juicio, donde están los testigos. Los testigos son mis hermanos, es la persona que trabajaba en casa, mi mamá, mi psicóloga. O sea, hubo mucha gente antes de que hablara yo. Y yo recuerdo que no quería que estén mis hermanos ni mi mamá cuando yo dé mi testimonio. Ahora ya no recuerdo si estuvieron o no, pero en ese juicio fueron 2 mujeres y un varón los jueces que estaban em, haciendo eso, el de jueces, ¿no? Y, y las mujeres eran como muy, no estaban ahí, o sea, recibían documentos, firmaban documentos, le pasaban así. Pero el varón era el que estaba como que, ¿y por qué no trabajaba? ¿Y qué aportaba ese hombre en esa casa? Pero ese hombre no sirve para nada. Y era como que yo sentía que iba bien. O sea, que sí, algo bueno va a pasar, se va a hacer justicia, por lo menos que un día entre a la cárcel para mí, ya. Y di mi testimonio, ellas me preguntaron cosas horribles, muchos detalles, detalles que a mí me rompieron bastante recordar, que era como que en ese momento que me hacían la pregunta, me venía en la memoria y bueno, luego em, ya testimonié, di mi testimonio y no recuerdo qué momento fue que al varón, al juez, no se le volvió a nombrar como juez. Realmente yo siento que es todo tema de política. Mm. Entonces se anuló el juicio y se tiraron las bolas para ver quién sale de nuevo juez. Fueron 3 mujeres. ¿Y qué pasa? Se hace de nuevo. Todo, desde el principio. O sea, es la misma carpeta, pero empieza en cero. Yo ahí en ese momento ya era como que no. ¿Cómo contar todo otra vez? ¿Cómo pasar todo esto de nuevo? ¿Y qué uno va a hacer? Sigue. Y, y esas 3 juezas fueron aún más frías, más escabrosas en sus preguntas. Y, pero nunca me miraron. O sea, era como, ¿y cómo te tocaba? ¿Y luego qué pasaba? Y yo estaba parada, o sea, sentada frente a ellas, como si nada. Y otra cosa que siento que fue fuerte para mí, porque desde que yo salí de la casa, ya no lo había visto más a él. Yo estaba sentada en el medio, hacia mi derecha mm, estaba mi gente, digamos, o sea, todos sentados, los que venían conmigo, y hacia la izquierda estaba él, su abogado y parientes de él. Era como mucha exposición. Yo me sentía, yo cuando estaba hablando, yo no tenía 20 años, tenía 5. Me sentía súper pequeña, sentía que nadie me creía, sentía que, bueno, ese juicio sí se llevó hasta el final. Le preguntaron a él si quería hablar, si quería defenderse. Él dijo que no y dijo que quería dar unas palabras nada más. Y todos estábamos sentados y lo que dijo fue, mirándonos a nosotros, yo amo a mis hijos. Yo no puedo entender cómo una persona es tan horrible, tan macabra, como para mirarle a la persona a la que le hiciste tanto daño y decirle que la amas.
Bueno, entonces fue la deliberación de los jueces, creo que duró unas horas. Volvimos a entrar a la sala y la jueza empieza a decir todo lo que es, lo que siempre se dice de tal caso, bla, 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 bla. Y empieza a decir que no se encontraron pruebas suficientes para declararlo culpable. Si quiere se puede hacer la apelación, la. Pero para mí empezó a sonar ti. Sí. Y, me rompí. Me rompí. Salí de la sala llorando. Él salió como si nada. Y, y desde ahí empezó como un tobogán de malas decisiones, de mis peores decisiones, hasta, hasta conocer a Dios. ¿Qué es ese tobogán de tus peores decisiones? Me sentía tan vacía, tan insignificante, que yo quería llenar un vacío, ese vacío tan grande que sentía. Entonces yo salí de la casa de mi mamá, empecé a salir más de fiesta, a consumir un montón de alcohol, drogas, gente que no me ayudaba de ninguna manera, gente que no me quería bien, relaciones tóxicas, violencia. eh, fue, fue mi parte más oscura. Okay. Luego de eso, mi mamá me preguntó si yo quería seguir, porque ella iba a apelar la resolución. Y yo le dije que no, que yo ya no quiero, ya no me siento capaz y ya no creo en la justicia, no creo en las personas. Y ella siguió con varios temas judiciales. Mi hermano era menor de edad, yo era menor de edad cuando todo eso pasó. También el tema de prestación alimenticia. O sea, fueron muchas cosas que ella llevó como carga mucho tiempo. Creo yo que la culpa le llevó a ella a luchar. Por ella. Ajá. Pero yo ya estaba como que, ya dije, ya están libres, hagan lo que quieran, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y, y sí, fueron ciclos de, de alcohol en un momento, de otras drogas un poco más livianas y de otras drogas mucho más fuertes, pero nada llenaba ese vacío que sentía, nada. Yo buscaba en personas algo que no me iba a poder dar una persona. Y ¿Qué era lo que buscabas? no sabía, no sabía tanto, en ese entonces no sabía qué era lo que buscaba, qué era lo que me iba a hacer bien, feliz, darme paz. Si yo por mucho tiempo recibí mensajes de él por Facebook, por Instagram, bloqueaba perfiles, creaba nuevos, me mandaba canciones de amor. eh, Mi chiquita, yo te quiero pedir un perdón, y una canción que hablaba de amor puro y o de amor sexual incluso, que uno dice, esto le mandas a tu pareja, no a tu hija. Y luego de un tiempo de ponerle 5 años, paró. Y, y ahí como que fue un alivio porque yo quise presentar cargos por acoso cibernético, pero me dijeron que si él no me amenazaba, yo no podía presentar nada. Y bueno, otra vez, gracias justicia. Sí, la Pero justicia está terrible. eh, ¿Hasta dónde llegaron todos los casos que tu mamá prosiguió? Es decir, la apelación y los demás casos, ¿hasta dónde llegaron? y realmente no sé. Yo hasta hace poco, porque empecé a escribir un libro
y como que no tenía muchos recuerdos y empecé a preguntar. Es que supe que realmente ella siguió. Ok. Yo no tenía idea. O sea, no, yo ya no estaba en la casa, yo me distancié totalmente, Ujú. ni un mensaje, ni una llamada. Entonces, realmente no supe todo lo que vivió más después, cuando empecé a preguntarle para terminar el libro. Pero, o sea, me refiero a que nunca hubo justicia. Él No, sigue sin tener no, nunca justicia. entró a la cárcel, nunca pagó un centavo. No. Creo que tiene como un, no sé cómo se dice, que si uno va y le denuncia por abuso, él tiene como Un antecedente. un antecedente de que sí se le denunció por eso alguna vez, pero que no se le encarceló. Pero, y estuvo en prisión domiciliaria mucho tiempo, que no es nada. Él vivía por la calle igual, tranquilamente. Claro, claro. Ay, qué intenso, la verdad. Am, Después de que ya todo esto sucedió y ahora que estás escribiendo tu libro, em, ¿descubriste si alguno de sus otros hijos o hijas, no dentro de tu familia, también la usó? Sí, sí. Para el primer juicio, yo siempre digo que yo tengo como una conexión con las mujeres que sufrieron algún tipo de abuso, Okay. como que siento un cariño especial. Y yo sentía un cariño muy especial hacia una de mis hermanastras mayores. Y entonces dije, voy a hablarle. Y recuerdo que me fue muy difícil encontrar su contacto. Ella vivía muy alejada de lo que es la ciudad y muy alejada de redes sociales. Entonces, cuando por fin conseguí su contacto, le llamé de una cabina telefónica para que no tenga como, qué sé yo, mi número o lo que fuera. Y le dije, hermana, soy Tati, por favor no cortes. Em, no sé si sabes, pero yo le denuncié a papá por abuso sexual y no sé, siento que vos viviste algo así o decime si no. Y me dijo, yo te creo, hermanita, yo te creo, porque yo viví lo mismo, pero yo no voy a, discúlpame, pero yo no me voy a meter. Ya pasé eso, ya de alguna manera superé, estoy bien lejos, no quiero saber nada de ellos. Y le entendí que esa fue su forma de salir de ese entorno. Y ya, ese fue mi último contacto con ella. Ya más adelante, cuando ya terminó todo, yo tenía como 23 años, vivía ya con una persona. em, Me escribió por medio de Instagram, ¿Ella? un chico, no, un chico, Ok. y tenía mi apellido, que es el que yo no uso, que es de mi papá. Y me escribió, hola tía, yo sé que no me conoces, pero soy tu sobrino. Y yo, ¿sobrino cómo? Y soy el hijo de tal, tal, tal. Y, y empezamos como a hablar. Yo quería saber si él vivía con ellos, sí, qué onda, porque por supuesto yo no quiero contacto con la familia nuclear de él, con su hermana, con... Y me dijo que él no, que él vive bien lejos, que él se alejó de todo, porque él cuando estaba chiquito supo de lo que estaba pasando conmigo, porque él se fue a vivir a la casa de de su abuela. Él es su abuelo. Sí. Entonces la hermana, que sería Es mi tía, es tu su abuela. abuela. Y me dijo, pero yo no entendía qué estaba pasando y nadie me quería decir nada porque yo era bien pequeño. Pero hoy te digo,
que yo te creo y estoy contigo porque él me hacía lo mismo. Eso para mí fue muy fuerte porque una cosa, Nele, más común es que un hombre abuse de una mujer, pero ahí a que él abuse de su nieto. No, fue esta persona, no entiendo cómo sigue, no entiendo cómo no hay alguien que le pare el carro o que, no sé, en ese momento yo estaba muy enojada con Dios. Entonces decía, ¿cómo puede ser que una persona tan mala siga viviendo en este mundo? ¿Y por qué los buenos somos los que tenemos que callarnos y vivir con ellos? Y la verdad es que no tuve mucho contacto con él después porque igual me hacía mal. Era como un recordatorio de todo. Y yo lo último que quería hacer era recordar. Yo me drogaba todo el día y tomaba todo el día para no pensar en esa época. Yo estaba ya viviendo con un novio de esa época y los dos vivíamos en otro mundo. Y cada uno con sus problemas y yo no quería recuerdos. Al momento de tú descubrir que esto sucede con tu sobrino y con tu hermanastra, ¿sigues decidiendo alejarte? ¿No se lo platicas a tu mamá o a tu familia? ¿Cómo? ¿No le dices a tu mamá o a tu familia que habías descubierto esto? En el momento de lo que pasó con mi hermana, sí, le conté a mi mamá porque ella fue conmigo, pero de mi sobrino, creo que al año le conté a mi mamá porque le conté sobre su existencia. O sea, un día que Claro. estábamos almorzando, ¿sabías que que tengo un sobrino? ¿Cómo un sobrino? Sí, vive en tal, se llama tal, es hijo de tal. Y ahí le cuento. O sea, ella me decía, ¿y por qué hablas con ellos? ¿Por qué te metes con esa familia? Y a él le dije, no, él ya no está ahí, él vivió lo mismo. Y mi mamá se quebró igual que yo, o sea, es imaginar todas las posibilidades, porque él no es su único nieto, él tiene otras nietas. Y si hizo eso con su hija, con una hija del primer matrimonio, con la del segundo matrimonio, con su nieto, ¿a cuántas más? Sí, claro. Y el común denominador es que los abusadores sexuales no nada más son de una persona, sino son en serie, ¿no? Qué miedo pensar. Qué Sí, miedo pensar en lo que pueda estar haciendo hoy día, porque desgraciadamente la justicia no hace justicia y créeme que de todos los casos que hemos tenido aquí, no hay un solo abusador en la cárcel. qué fuerte. No hay uno solo en la cárcel. Sí, exacto. Pero imagínate que él ahora tendrá más de 70, no sé, y vos le ves, qué sé yo, comprando en el súper. Ah, el abuelito. Pero Pero no no sabes. sabes quién Sí, está a tu lado. definitivamente. Yo fíjate que ya no veo así a las personas mayores desde que estoy tan metida en estos temas. Yo ya no veo así a las personas mayores. O sea, veo a un viejito y digo, no sabemos lo que hiciste en tu vida. O sea, ya no me dan esta ternura y Ajá. ya no me apiado de esa manera porque digo, más si son hombres. O sea, Con las nietas de la mano en el súper. Ay, no. Ah, yo entro en un conflicto fuerte cuando me pasan esas cosas. Hasta hoy. sí, pues claro, cómo no, cómo no. Oye, entre todos estos situaciones desafortunadas que vivías, que era pues estar consumiendo muchas sustancias, estar tomando mucho alcohol, vivir en una relación no tan saludable, em, ¿cuándo fue el punto de quiebre de todo esto? Fue una mañana
que para mí mi rutina era despertarme en la cama sola porque mi pareja ya estaba en lo suyo. eh, Vivíamos en un altillo. Es como en la parte de abajo era un taller mecánico, entonces había una escalera y arriba era como el dormitorio, un dormitorio grande, como un loft. Y él siempre estaba ya desde temprano abajo haciendo cosas, qué sé yo, pero sí ya fumando, ¿verdad? Entonces yo me levantaba como el mediodía em, y me preparaba mis cigarrillos de marihuana. Del día. Ajá. Que solo para mí, en el día, eran como 10. O sea, yo no quería esta montaña rusa, yo quería estar acá, arriba. Entonces, mientras fumaba, estabas arriba, todo bien, todo cool, empezabas a sentir que, porque a mí me diagnosticaron TLP, trastorno límite de la personalidad. Entonces, para mí, sentirme feliz es sentirme eufórica, sentirme triste es sentirme deprimida, la vida no tiene sentido. Entonces, para mí, el estar bajando de ese nivel de euforia no era permitido. Entonces empezaba a fumar más, más, más. Y entonces vivía de ese modo todo el tiempo. Estaba preparando, o sea, recuerdo, me senté en la cama, estaba armando así, y escuché una voz grave, como que inundó todo el dormitorio, y me dijo, esto no es lo que vos tenés, esto no es lo que vos querés para tu vida, no es para lo que vos naciste. Y yo, puede ser, O sea, quizá, de la nada, así una así, voz de la nada. sí. Ok. Yo dije, todavía no fumé, pero ¿qué onda? Sí, sí. Y seguí, normal, seguí. Luego, de vuelta, esto no es lo que vos querés para tu vida. Agarrá la mochila rosada, carga unas ropas y andalo de tu mamá. Así. Y yo no me pregunté qué onda con esta voz, por qué me tengo que ir. Y fue tan específico porque yo sí tenía una mochila rosada, grande, era la más grande que tenía en ese entonces. Entonces cargué, sí, unas ropas, no llevé la droga, por supuesto, y me bajé de la habitación y le dije a él, me voy. ¿Y a dónde? Y a casa de mamá. Y bueno, lleva la camioneta, me dijo. No, no, voy a ir en autobús. Ah, ok. Él nunca me preguntó nada, él nunca me hacía preguntas. Y por supuesto yo pensé que si yo iba en la camioneta yo tendría que volver, porque esa camioneta se usaba como trabajo. Y desde ese día ya no volví más ahí. Antes de eso, como te digo, siempre no tengo como claro la línea de tiempo. Antes de eso tuve 2 internaciones por intento de suicidio. Em, Fue tomando un medicamento recetado y entonces yo venía con todas esas cargas, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué no me muero también? O sea, si todo está mal, ¿por qué no puedo tampoco ser buena en eso? O sea, también me sale mal. Bueno, ahora fui a lo de mi mamá, ahí dejé completamente las drogas. Para mí las drogas nunca fueron una adicción en sí, sino lo que me hacían sentir. Entonces yo lo que hice fue buscar otra manera sana de llenar esa necesidad de no sentir, de no pensar, de no estar en el presente. Y ahí busqué un gimnasio cerca de casa de mi mamá y encontré un gimnasio donde se hacía boxeo,
artes marciales. Y ahí me metí. Yo en mi libro digo que todas estas cosas fueron curitas. O sea, yo tenía una herida abierta, sin tratar. Y venía e iba de terapia, no cumplía bien con mi terapia. Entonces no estaba sanando. Y la curita era la droga, la curita eran las relaciones, la curita era el alcohol. Y ahora la curita nueva era el deporte. Claro. Pero me hizo bien, muy bien un tiempo. Nunca me pregunté qué fue esa voz, si era mi conciencia, si qué sé yo. Justo eso te iba a preguntar. Sí. Hoy día, ¿con qué lo relacionas? Hoy día sé, estoy muy segura, que fue el Espíritu Santo hablándome, que yo en ese entonces no conocía a Dios, a Jesús de la manera que los conozco ahora, pero estoy segura de que fue eso, porque salí de una situación en la que yo sentía que esa iba a ser mi vida y ya, y que me diga que esta no es la vida que quiero, fue como, wow, sí. Tal vez tienes razón. Después de la curita del deporte, em, vino la pandemia. No. Ahí estuvimos confinados, todos en las casas. Con mi hermano hacíamos deporte ahí para mantenernos un poco em, tranquilos, porque convivir con las personas con las que no convivís todo el tiempo se hace una tensión muy fuerte. Más todavía, como te conté, que nosotros no somos personas muy habladoras. O sea, yo no Mucha comunicación. ajá, no le decía, por ejemplo, a mi mamá, hoy día sí, pero en ese entonces, mamá, no me gustó que digas esto, mamá, no me gustó que hagas esto. Entonces fue esa época. Y en esa época fue que empezaron los cultos de iglesias cristianas online. Entonces yo vi una iglesia cerca de donde nos habíamos mudado, pues nos mudamos bastante de casa. Y vi una iglesia. Ya cuando estabas con tu mamá. Sí, ya con mi mamá igual nos seguimos mudando varias veces. Em, que me llamó la atención porque no era la típica iglesia toda blanca, toda así como que te sentís mal entrando en shorts. Em, entonces busqué en Instagram, empecé a mirar sus cultos y era una iglesia muy alternativa para lo que yo creía de iglesia. Habían pastores tatuados, gente que iba a servir como líderes con expansores, cosas así, que dije, ah, de acá soy. Y, y bueno, empezó todo este tema y empezaron a hablar del Espíritu Santo, de Jesús. Yo venía de una eh, mentalidad católica porque mis familiares eran católicos, pero en el tema católico no se habla mucho de Jesús. Em, entonces yo no conocía a Jesús, yo conocía más a María, así, como a grandes rasgos también. Entonces ahí fue para mí un parteaguas de mi vida en general. ¿Por qué? Porque conociendo lo que hizo Jesús, quién fue, cómo él era con las personas, me di cuenta de que uno puede ser buena persona y uno elige ser buena persona. En un encuentro que tuve más adelante, que fui a un congreso, recuerdo que una mujer me dijo, ¿dónde crees que estaba Jesús cuando te pasaban esos abusos? Y yo, por supuesto, ya estaba llorando por la prédica, por lo que fuera.
Y me dijo eso al oído y me dijo, él estaba a tu lado. Él estaba diciéndole a él que no lo haga, que era su decisión hacerlo o no hacerlo. Y él eligió mal. No fue tu culpa. Y para mí eso fue un bálsamo, un saber que no es porque yo haya hecho algo o porque yo tenía que pagar algo, porque también están muchos temas que vi a lo largo de mi periodo oscuro de reencarnación y de temas así, y llegué a pensar que yo tuve una mala persona en mi pasado y que yo estaba pagando el karma de esa persona. Y luego me di cuenta que no es un por qué, sino un para qué, y que qué voy a hacer con esto ahora. Y ahí encontré el sentido a ese vacío y qué es lo que yo quiero. Por eso ahora estoy estudiando psicología. Quiero ser la persona que ayude a una sobreviviente y no como un psicoanálisis normal de sentarte a hablarme qué pasó, sino cuáles son tus crisis y qué sentís en tus crisis. Vamos a ver cómo solucionamos. ¿Qué vas a hacer en vez de cortarte? ¿Qué vas a hacer en vez de recurrir a sustancias? Que fue lo que a mí me ayudó. La terapia conductiva, cognitiva conductual, que no es que te dice no vas a hacer esto, sino entiendo lo que sentís. Te valido en tus emociones. Pero vamos a ver cómo podemos llevar eso a un campo sano. Por ejemplo, algo que a mí me sirvió mucho porque tuve y tengo hasta hoy día que lucho con eso, trastornos de la conducta alimenticia. Cuando estaba en mi temporada más crítica, ponía post-it y frasecitas como salí a respirar en el baño, salí a respirar, conta hasta 20 o cosas así para no ir a la conducta que me llevaba de nuevo al proceso en ese caso, la bulimia, ¿verdad? Que hoy día sí ya lo controlo, pero más es cuánto qué como. O sea, son cosas que uno siente que el abuso es solo el abuso y ya, pero no trabaja temas muy profundos de autoestima, de cómo te ves como persona y de valorar lo que uno es. Y hoy que yo entiendo mi valor y sé que mi vida tiene un propósito, quiero cumplir ese propósito, que es ayudar, ser la persona que yo quería cuando estaba transitando en el proceso de sanación o del juicio. Una persona, un terapeuta que te trate en terapia, pero también te muestre la persona de Jesús. Que te explique que sos hija de Dios, que sepas lo que vales. Y eso fue lo que a mí me llenó ese vacío que yo sentía. Claro, hoy día te quieres convertir en la persona que tú necesitabas de niña. Sí, exactamente. Me llama mucho la atención que dices que hasta que no escuchaste esta voz de que él tenía la decisión y que no fue tu culpa, fue que te liberaste de alguna manera. A pesar de que todos estos años, es decir, desde tus 16, que fue que inició todo el proceso de denuncia, que le dijiste a mamá, hasta no sé qué, no sé a qué edad haya sido esto del campamento, todo ese tiempo tú seguías sintiéndote culpable a pesar de que tú ya sabías lo que había pasado. Sí, sí. Ok. Yo sentía mucha culpa. Sentía que yo hice algo, porque además está en el proceso está aceptar
que el cuerpo reacciona a estímulo. O sea, quizá yo me forzaba en que no pasara al principio, pero cuando empezaba a tocar ciertas zonas, el cuerpo responde. Y por eso mucha gente dice, ¿te gustaba? Y es que no, es difícil, y voy a hablar de un tema muy controversial, creo, es sí, yo de niña, de adolescente, yo llegaba al orgasmo, pero no era algo que yo buscara, y después de eso me sentía sucia, rota, pero como te digo, es el cuerpo reaccionando y aceptar eso, y que realmente no era porque te gustaba, sino porque no podías hacer nada. Sí, Y claro. fue un paso muy fuerte en mi proceso, y también el aceptar de que yo elijo con las otras personas llegar a ese momento. Que hoy día ya tienes la decisión. Sí. ¿Eso cómo influyó en tu sexualidad? Es decir, en tus primeras relaciones sexuales, ¿te viste forzada, te sentiste mal, te sentiste culpable o te relacionaste algo con el abuso? En realidad yo era una persona que quería tener el control. Entonces yo no podía ceder ese control. Yo no, yo no disfruté mucho tiempo de las relaciones, porque yo no quería perder el control de mi cuerpo. Por miedo a que te suceda lo mismo. Ajá. Por miedo a sentirme de la manera en que me sentía cuando pasaba. Entonces yo más era que la otra persona se sienta bien, que ya llegue su momento de clímax, que ya esté tranquila, ¿no? Y yo, chido, pero me privé mucho de sentir. Wow. Eso es muy común. Eso es muy común, la parte del control, porque justamente como en un abuso normalmente hay una situación de abuso de poder, una persona tiene que tener más poder o más control que la otra para que pueda existir una situación de abuso. Sí. Y es muy difícil aceptar eso y tratar de cambiar, porque en realidad a mí no me gustaba ser así. Y fue cuando conocí a la persona con la que estoy ahora, mi pareja, nos vamos a casar en un año. Felicidades. Gracias. En- que entendí ya con todo lo que es también Jesús, religión, que la Biblia dice que la mujer se someta a su marido. Y para mí eso era, ¿cómo? ¿Cómo se va a someter? Yo no soy sumisa nunca más. Claro. Entonces, en- pero entendí que no es a cualquier hombre. O sea, en la Biblia dice sí, que la mujer se someta a su marido, pero que su marido se someta a Cristo. O sea, tiene que ser un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué significa eso? Que le va a respetar a su mujer, que su mujer es como su brazo derecho. Y él dice mucho, por ejemplo, cómo te ves y cómo te sentís vos refleja más lo que soy yo. Claro. Entonces, para mí fue fácil, al conocerle a él, entender que sí, yo sí quiero eso. Yo quiero un esposo proveedor, algo que no fue mi papá. Quiero un esposo que sea el hombre de la casa, y que yo, en vez de trabajar de sol a sol como mi mamá, yo pueda tener, por ejemplo, a mis pacientes, 3 o 4 pacientes por día, y el resto dedicarme a lo que yo quiera dedicarme. Como le digo a él, trabajar porque quiero trabajar, no por necesidad. No porque tengo que trabajar, sino como era con mi mamá. Claro. Quiero ser la que rompe totalmente el patrón de lo que fue
mi ejemplo de padres. Wow. Hablando de tu mamá, hoy día, ¿cómo es la relación con tu familia nuclear, con tus hermanos, con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá? Con mi mamá está siendo de a poco más fácil en el sentido que yo me abrí más a hablarle con sinceridad, desde el amor. O sea, esperar el momento de que estamos como, qué sé yo, pasó algo, nos enojamos y esperar y luego decirle, mira mamá, esto que hiciste o dijiste no me gustó, me hizo sentir así, así, así. A ella le cuesta, porque a todas las personas nos cuesta aceptar una verdad cuando nos dicen, pero al final sí hace que nuestra relación sea más llevadera. Con mi hermano, em, realmente hay un vínculo muy bonito, porque yo sé que él es la persona, es mi contacto de emergencia. Yo sé que él va a estar, sea donde sea, pase lo que pase. Y él sabe que yo también. Aunque todavía me cuesta, por ejemplo, hay ciertas preguntas que yo quisiera hacerle, pero no sé si por ser temas que ya pasaron o dejar las aguas tranquilas, no toco. No sé si él esté buscando también algunas respuestas y yo no tengo esa apertura. O sea, a eso me refiero con todavía no rompimos ese ciclo. Claro. Con mi hermana, la verdad, nos hablamos muy poco. Muy, muy poco. Yo siento que todavía hay de mi parte ese, no puedo creer que no viste, que no. O sea, ¿entiendes? Hay Ese un rencor resentimiento. aún sí. Pero está complicada la relación con ella. Pero sí tengo un sobrino, que es su hijo, que ahora tiene 10 y es lo más lindo. Muchas veces que pensé en ya no vivir más, que estaba a punto de hacer algo, era su cara la que me venía a la mente. Y ¿La de tu hermana? la de mi La de tu sobrino. sobrino. Y pensaba, ¿cómo le van a explicar que su tía Tati ya no estaba? Y él dice, mi tía favorita. Entonces, ¿cómo podría? Y, y es una de mis personas favoritas en el mundo. Ya. Comentaste que estuviste en un par de clínicas de rehabilitación de psiquiátricas, Sí, psiquiátricas. cuando tus intentos de suicidio. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo es el proceso de estar en esas clínicas? Bueno, en mi caso fue que yo tomé mucho de un medicamento prescripto que es para dormir. Entonces yo entraba como casi inconsciente. O sea, la que firmaba era mi mamá, porque también podés ir vos Voluntariamente. voluntariamente. Por supuesto, no es una clínica que te encarcela. Uno puede pedir el alta y te vas bajo tu propio riesgo, qué sé yo, pero sí. Entonces yo entraba a esas clínicas, entré 2 veces. La primera fue casi un mes, la segunda fue una semana. Y em, estás en un pabellón o en una sala grande con varias personas, varias mujeres con todo tipo de problemas mentales o a veces en autolesivas. Y lo que es complicado, lo que a mí me... Yo soy una persona demasiado empática, entonces me dolía mucho sus historias. Y otra vez en esos momentos trataba yo de ser la persona que les animaba. O sea, yo me levantaba, o sea, ¿cómo se dice? El día a día es, te levantan los enfermeros, te miden la presión, te miden todos los signos vitales, todo eso, te dan la medicación, se desayuna, tenemos qué sé yo, algún tipo de actividad, se almuerza, pastillas,
actividades, cena, todo en horarios. Entonces para mí fue muy bonito porque fue como, para mí yo le digo, fue un spa. Yo me iba, me bebían, me daban pastillas, yo feliz, dibujaba, bailábamos, hacíamos, qué sé yo, salíamos a caminar, pero había días en que, por ejemplo, eran días de visita y una de ellas estaba esperando la visita de alguien y no llegaba. Entonces recuerdo que fui yo al baño, que los baños no tienen cerrojo, solo se pueden arrimar las puertas. Y le encontré a una de las chicas todas cortadas. Me asusté un montón. Y eso que yo también era autolesiva. Pero ver a otra persona es muy diferente. Y, y esos, o sea, eran días así o días normales, ¿verdad? También tenías las citas con los profesionales, en donde me interné. Es una clínica muy buena, tiene muy buenos profesionales. Ahí fue que me dieron el diagnóstico de trastorno límite y me medicaron como tenía que ser y todo. Y tuve varias entrevistas y, y me sentí muy bien. Esa primera vez que estuve como un mes, lo difícil para mí fue el salir, porque salís de la rutina, Claro. de tu rutina súper estructurada. Vos sabés lo que vas a comer, sabés que vas todo, y todo pasa lento. Es como que todo se va lento. Y al salir del hospital, ya te encontrás con vendedores ambulantes, este que grita, el otro que acá, y ahí el auto que bocinas, y me tuve ataques de pánico, de no poder salir a la calle. Estuve como una semana durmiendo, comiendo así, porque No soportabas. no soportaba la vida afuera. Y esa fue una vez muy fuerte. Tuve que tratarme de los ataques de pánico, esto. Y la segunda vez ya sabía a lo que me iba. Simplemente me dejé llevar con el ritmo que tenía que ser y me dieron el alta bastante rápido. ¿La segunda vez también fue por intento de suicidio? Sí. Sí, esa vez también tomé algo y me intenté colgar. Y me encontró mi novio en ese entonces. Y siempre digo que hay personas que ayudan y personas que simplemente no saben cómo ayudar. Porque recuerdo que él sí me bajó, me tiró a la cama y me dijo, ¿por qué haces esto? Si vos te vas, yo también me voy. O sea, guau, Sí, claro. qué ayuda, ¿no? Y Te hizo sentir culpable en lugar de sí, ayudarte. sí, ¿cómo me vas a dejar acá solo? Más o menos. Y ahí fue, no recuerdo muy bien cómo pasó, pero lo que sí, hablé con mi psiquiatra y ella me escuchó cómo estaba hablando y ahí de una internación. Y así, sigo con la misma psiquiatra hasta hoy día. Em, Voy muy de vez en cuando ya como para contarle cómo va mi vida y esto, pero por eso digo, una persona que realmente lleve tu proceso, con la que puedas abrirte y decir realmente lo que te pasa para que te pueda dar y ayudar de la manera que necesitas, es importante. Y crear ese ambiente, creo yo, es lo más difícil, porque yo tuve que pasar por unos 35 profesionales para llegar a la persona correcta. Wow. Entonces hay gente que me dice, no, ya me fui al psicólogo y no me ayudó. Sí, pero Es un quizás no era. trabajo. Es un trabajo que hay que hacer diario, que hay que hacer con el profesional y hasta encontrarlo, porque al final es tu bienestar. Nadie te va a ayudar. O sea, nadie te va a venir a salvar. Esa fue una de las cosas que a mí más me
me hizo cortocircuito cuando estaba pasando por situaciones muy similares. El hecho de nadie te va a venir a salvar, te tienes que salvar tú, es muy fuerte, ¿no? Porque entonces yo tengo que hacer el trabajo, entonces yo tengo que ir yo al psiquiatra, al psicólogo, nadie me va a llevar, nadie me va a hacer el O trabajo. quizá te lleven, pero Es el trabajo, bueno, me voy. pero el trabajo sigue siendo interno. Claro. Por mucho que te lleven y te dejen en la puerta Sí. y hagas la terapia, y hagas la sesión, si no haces un trabajo interno y si no intentas tú realmente cambiar, nunca va a pasar. No Sí. importa que vayas a sesiones cada semana. Ajá. ¿No? Sí. Perdón, salud. Ay, pues muchas gracias, Tati. Muchas gracias por contar tu historia. Muchas gracias por visibilizar. Desgraciadamente esta es una historia que escucho tan seguido que me da miedo. Te juro que me da miedo, me da terror. Y lo que te digo es que ningún abusador de las víctimas que han estado aquí está en la cárcel. Hoy día, ninguno. Y tú eres la primera no, tú eres la segunda que nos ha contado que denuncia. De todas las demás, nadie nunca ha denunciado y ningún abusador está en la cárcel. Entonces, me estremece muchísimo, me da muchísimo miedo porque eso quiere decir que siguen allá afuera haciéndolo. Porque así como el infiel no deja de ser infiel, un abusador sexual no deja de ser un abusador sexual. No es como que un día de la nada se levante y diga, ay, ya lo voy a dejar de hacer porque ya entendí que está mal. En realidad no pasa, siguen haciéndolo y siguen haciéndolo. Entonces, hay una película que se llama Desde mi cielo. Desde mi cielo. Ajá. Que habla también así de abuso, pero él la mata a la protagonista y es la protagonista la que habla. Y se le ve a él que después de ese suceso, él entra en una etapa de me calmo, porque se está buscando a la persona, qué sé yo, en ese caso, ¿no? Y es como que él entra en esa etapa de represión, de me reprimo esto que siento. Pero que luego se ve, por ejemplo, como pasa la hermanita más chica de la protagonista. Y él dice así, empiezo a sentir ese hormigueo de nuevo. O sea, es algo como que a ti te gusten mucho las carnitas. Y digas, no, pero me hace mal, entonces mejor no como. Pero un día olees, otro día decís, y Se sí, te antoja. una vez más nomás. Y sí, y yo siento que todas las personas tienen una decisión. Que así como yo decido hoy no agarrar una línea, un abusador también decide Claro. si lo hace o no lo hace. Quizá el deseo está, pero él decide si hace o no hace. Entonces, esa para mí es todo. Porque todo lo que hacemos en el día es una decisión. Decidir vestirte de rosa. Decidir tomar solo agua, no gaseosas, no refrescos. O sea, siempre es una decisión. Y a eso me refiero con que uno puede ser mejor persona. Porque cada uno sabe lo que está mal en cada uno. Entonces, lo mismo los infieles. Quizás sí quiere, quizás sí está ahí, pero sabe que va a dañar a la otra persona. Y es más fuerte eso que el deseo de cumplir con lo que su carne quiera. Claro, al final es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Que podemos nosotros tomar una decisión. Y qué liberador es eso que comentas, ¿no? Que un abusador puede sentir lo que sienta, pero decide. Eso creo que es lo que me llevo hoy. Me parece muy, muy fuerte y muy liberador, sobre todo eso. Eso es de... Claro, es que ellos en ese momento decidieron hacerlo, o sea, y lo decidieron hacer una y otra vez. Y aunque haya sido una sola, lo decidieron hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, wow, qué fuerte y qué liberador. Me da esta piel de gallina. Ya lo sé, ya lo sé. Cuando me estabas contando, yo estaba así. Qué bueno que no se me nota por la blusa, pero sí.
Ay, Tati, pues muchísimas gracias. De nuevo, no sé si hay algo más que te gustaría agregar. Y hablando del tema de denuncia, hay personas que pasaron abuso que me preguntan si denuncian o no. Y es una parte que a mí me conflictúa mucho, que a mí me encantaría, es un sueño muy idealista, pero que sí sea justicia la justicia. Entonces yo no puedo decirle a una persona, sí, tenés que denunciar, Porque ya porque sabes que no hay yo justicia. sé de cuánto es el porcentaje de que le hagan justicia. El 2% en México, el 2% de las denuncias son procesadas. Imagínate. ¿Y cuántas denuncias no pasan? Bueno, no son procesadas, llegan a sentencia. Ajá. O sea, es que es horrible, pero hasta que no pase algo muy grave, hasta que la persona ya no esté acá, es que recién se mueve la gente. Y ni así. Y hay veces que ni así. Tenemos 10 feminicidios al día y las Sí. fiscalías no se mueven y las fiscalías no hacen nada. Y pues yo no sabría tampoco qué decirte. Creo que yo siempre les digo que sí. A ver, si alguien no quiere denunciar, lo respeto totalmente porque yo también ya pasé por ese proceso y es espantoso, es revictimizante, es dolorosísimo, es de verdad un proceso muy doloroso. Yo diría que es la palabra, muy doloroso y muy grotesco por todo lo que te hacen pasar, por las revisiones, por los exámenes psicológicos, por lo mucho que hacemos que la víctima la pase mal, que sea tan difícil para la víctima. Entonces yo siempre, si una víctima dice yo no quiero denunciar, jamás la voy a culpar. O sea, te entiendo, o sea, entiendo y respeto. Pero por otro lado, si alguien sí quiere denunciar, pues nunca le voy a dar la esperanza de que va a obtener justicia. O sea, siempre les digo, a ver, Esto y de, esto. de eso, de que denuncies a que vaya a pasar Sí. algo, hay una misma diferencia. Pero sí me parece como una responsabilidad como ciudadanos, nosotros, por lo menos de nuestra parte, nosotros sí seguir el debido proceso. Ujú. Si la justicia, si las fiscalías, si los gobiernos deciden ya no hacer esa justicia o no se puede hacer esa justicia por los diferentes mecanismos procesales y judiciales que haya, ya no quedó en ti, ¿sabes? Pero creo que sí es tu responsabilidad como ciudadano hacerlo. Sí, yo siento que yo no lo cambiaría. Todo lo que viví fue horrible, sí, pero siento que hice lo que hasta Debiste. donde pude. Pero me gustan estos espacios porque justamente da ese empuje a la víctima de no sentirse víctima, de ser protagonista, de ser la persona con el poder, de hablar de lo que le pasó. Y que yo siento que es muy liberador porque contás tu versión. Y yo, en mi caso, yo no digo nombres, pero siento que todavía no es el momento, o no sé, todavía hay un poco de miedo quizá, pero sí siento que a veces uno tiene que señalarlos. O sea, Claro. una persona que convive, o sea, que sea en tu colonia, en tu ciudad, que sepan quién fue esa persona. Y eso ya hace bastante. Y en mi círculo, de todas las personas, porque yo me mudé mucho de colegio, mucho de lugares y todo, todas las personas que vean, por ejemplo, este podcast, saben quién es mi papá y saben que esa persona me hizo eso. Entonces ya es un avance. Sí, es un tipo de justicia. Desgraciadamente es muchas veces la única que podemos obtener. Pero justo esa es la intención de estos espacios, que le podamos dar voz a las sobrevivientes, los sobrevivientes. Y qué poderoso es eso también, que no te llamas víctima, que te haces llamar sobreviviente, porque creo que es lo que eres. Creo que una víctima es hasta que se queda ahí, hasta que se queda en me pasó esto y no pude hacer nada. Pero transformarlo a soy una sobreviviente, ya no soy ninguna víctima, sobreviví a esto. Me pasó, pero sobreviví, es muy poderoso. Entonces sí, me parece muy importante compartir historias como la tuya,
Por eso te agradezco de veras infinitamente. Sé que no es nada sencillo, sé que no es nada fácil, no imagino lo que se debe de sentir estar aquí para ti, pero aún así te agradezco muchísimo porque lo estás haciendo por un bien mayor, lo estás haciendo para todas esas niñas chiquitas que estuvieron en tu posición o que están en la posición en la que tú estuviste. Y pues nada, ojalá que esto le resuene a alguien, que lo escuche a alguien, que lo vea a alguien que lo está viviendo y que pueda hablarlo, Sí, que es lo más importante. así es. Bueno, Tati, pues de nuevo te agradezco por estar aquí, te agradezco por venir hasta acá desde Paraguay. Muchas gracias, en serio, muchas gracias. ¿Quieres dejarnos tus redes sociales o algo por el estilo ahora que salga el libro, que lo puedan comprar? Sí, en mis redes sociales, en todas estoy como Tatiana Paula Caballero. En Instagram, TikTok es lo que más uso. Y ya ahí cuando sale el libro, Por ahí lo vas a anunciar. sí, será aquí en México, así que... ¿Sí será aquí en Sí, México? sí, sí. Ok. Les dejamos aquí todas las redes sociales de Tati. Y pues yo nada más los dejo con ese mensaje. Estos casos sí suceden. Esto es mucho más frecuente de lo que se imaginan. Las estadísticas son reales. Los casos de abuso sexual infantil de padres biológicos hacia infancias son reales y son mucho más comunes de lo que creemos. Entonces, no hay que dejar a los niños solos nunca. Nunca están seguros con nadie, muchas veces ni con sus propios padres. Entonces, por favor, hay que cuidar mucho a las infancias y hay que ser muy responsables y empáticos con ello. Les agradezco mucho a todos por ver. Por favor, sigan las redes sociales de Hablemos de Abuso, denle like, comenten, compartan y todo lo que puedan. Recuerden, yo soy Joyna Silva y nos vemos en el próximo episodio. Bye.